Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Continuamos con el estudio del Salmo capítulo 78. Antes de comenzar, vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Salmo 78, 8. Hoy es martes 25 de abril y vamos a continuar con el estudio del primer beneficio que la palabra de Dios puede traer como resultado cuando nosotras la notificamos a nuestros hijos. El título para el devocional de esta semana, que la notificasen a sus hijos. Vamos a nuestra lectura bíblica nuevamente a leer Salmos capítulo 78, solo los versículos del 5 al 8. Y es mi esperanza que ustedes ya hayan podido leer todo este capítulo. La palabra del Señor dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, en este tiempo te damos gracias porque nuevamente hoy nos permites abrir tu palabra y seguir estudiando este salmo. Gracias porque a través de él nos hablas y nos muestras cuál es tu voluntad. Ayúdanos, perdónanos si aún solo somos oidores, pero no hacedoras de tu palabra. Ten misericordia de cada una de nosotras. En este día tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros anhelos también. Sé propicio a nosotras pecadoras. En esta mañana nuevamente yo imploro tu ayuda. Señor, por favor, ten misericordia de mi vida y dame la sabiduría que proviene de lo alto. Sé tú quien ponga las palabras adecuadas en mi boca y que siempre tengamos presente que todo lo que hagamos debe ser para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, durante estos días hemos estado ya empezando con nuestro devocional en el Salmo 78. El primer día hemos hablado de este mandamiento, el cual Dios le da mucha importancia y nos demanda que nosotros como padres debemos notificar a nuestros hijos. Este mandamiento quiere decir que yo debo abrir mi boca para hablar y mostrar a los demás quién es Dios, qué es lo que Él pide de cada uno de nosotras, para que podamos vivir de una manera agradable delante de sus ojos. ¿A quién ha sido dada esta responsabilidad? Pues a nosotros como padres. Nosotros somos los primeros que debemos instruir a nuestros hijos dentro de los caminos de Dios. ¿A quién es direccionado este mandamiento? A nuestros hijos, a los nuestros, para que en su tiempo ellos también puedan dejar este legado a sus hijos y también los hijos de sus hijos. ¿Qué contiene este mandamiento? Pues contiene la palabra del Señor, la voluntad del Señor, las características de nuestro Señor, su palabra, las obras que Él hizo, sus leyes también. ¿Y cómo es que se da el cumplimiento de este mandamiento? Pues a través de nuestra boca. Cada vez que nosotros hablamos, debemos mostrar a nuestros hijos qué es del agrado del Señor y sobre qué cosa Dios está airado, qué es pecado y cuál es la consecuencia también de la rebeldía. ¿Y cuál es el propósito de este mandamiento? Pues para ser sabios cada día, que cada decisión que tomemos esté regida por la palabra de Dios y por la voluntad
de Dios para que en nuestra vida tengamos luz y vivamos una vida piadosa delante de sus ojos también. Hemos visto que en este Salmo 78 vamos a encontrar 4 poderosos beneficios que produce la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos cuando nosotros las notificamos, de tal manera que ellos puedan oír, puedan entenderla y también puedan ponerla en práctica en sus vidas. El primer beneficio de el conocer, el notificar la palabra de Dios es para que ellos sepan de Dios, para que ellos puedan conocer a Dios, para que ellos puedan entender más de Dios. ¿Cuál es el concepto de saber? Pues es entender, conocer, tener luz. Así ya no van a ser fáciles de engañar, ni tampoco van a vivir según los deseos de su propia carne. La magnitud de este saber, es decir, cuando yo les enseño a mis hijos de la palabra de Dios, cuando ellos ya conocen la palabra de Dios, ellos van a poder entender, van a poder contar a otros también, pero sobre todo van a poder mostrar en su vida que hay frutos dignos de arrepentimiento también. La herencia del saber es el mejor legado que nosotros podemos dejar a los nuestros, el conocer la palabra de Dios, el conocer a Dios, el conocer su obra, el conocer quién es Dios y qué es lo que pide de nosotros también. Y hemos hablado ayer en la aplicación del saber que nuestros hijos, a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de que nosotros los notificamos a diario, siempre, en todo momento, les damos a conocer más de las cosas de Dios, ellos van a poder correr esta carrera. Sí, y aunque la senda sea estrecha, el Señor va a ir con ellos y Él va a encaminar sus pasos también. Hemos visto en la aplicación del saber, hemos visto su obra, las obras de Dios, las maravillas que Dios hizo en su pueblo, sí, en el pasado, pero también las obras que Dios hace en nuestras vidas y las obras que Dios también quiere hacer en la vida de nuestros hijos y con el tiempo en la vida de los que vendrán también, de las próximas generaciones. Hemos visto que Él tiene obras de misericordia a pesar de que su pueblo fue rebelde, Él fue misericordioso y fue un Dios que le salvó, que lo salvó siempre. Él no les dio o muchas veces no nos da lo que merecemos y nos salva también. Él no nos da lo que nosotros no merecemos y nos salva de lo que sí merecemos. Es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador. Ahí es donde deben correr nuestros hijos, bajo esa sombra de misericordia y no menospreciar esa misericordia como muchas veces lo hizo su pueblo. Hemos visto sus obras de redención y salvación también, como es que Él hizo salir a su pueblo de Egipto y sí los guió por el desierto hasta llevarlos a la tierra que Él había prometido. De igual manera, nosotros debemos entender y mostrar a nuestros hijos que en solo en el Señor hay salvación, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando esa sangre preciosa, ocupando el lugar que nosotros merecíamos. No más debemos pensar o creer que hay salvación en este mundo, no, en la única persona que hay salvación es en Cristo. También hemos visto que su obra es una obra de dirección y guía. Él es el quien nos muestra la luz aún en medio de las tinieblas. Él es el que nos encamina. Él es el que nos guía como el buen pastor. Hemos visto su obra de sustento también, así como proveyó el maná y agua a su pueblo cuando se encontraban en el desierto. Nosotros y nuestros hijos podemos vivir tranquilos sabiendo que el sustento viene de Dios y podemos estar seguros, disfrutar aún en el desierto, confiar en que Él es nuestro Dios
proveedor. También hemos visto que así como Él es misericordioso y mostró sus obras de misericordia, Él también tiene obras de juicio. Lo hizo con Egipto, mandando las plagas, pero también lo hizo con su pueblo. Cuando Él tenía que corregir, lo hizo. De esa manera mostraba que también los amó. De igual manera, nuestros hijos deben entender que Dios es un Dios santo, que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar y que la paga del pecado siempre es la muerte. Y también vimos por último las obras de victoria. Él es el que pelea por nosotros. Él tuvo victoria sobre los egipcios, sobre otros pueblos como Canaán y también más pueblos enemigos. Solo en Él hay victoria y Él es la respuesta a nuestros problemas y podemos confiar que así como Él ha vencido al mundo, al pecado y al adversario, todo aquel que en Él cree también tiene victoria por su gran poder. Hoy vamos a ver otro punto más de esta aplicación del saber, su palabra. Es decir, que nosotros también debemos conocer, así como las obras de Dios, debemos conocer su palabra, su pacto, su testimonio, los mandamientos y leyes que Él ha dejado a todo su pueblo. Y nuestros hijos no deben olvidarla, nosotros tampoco debemos olvidarla, porque cuando olvidamos somos fáciles para rebelarnos y quebrantar la ley de Dios y siempre van a haber consecuencias. Primero, en el versículo 10 de Salmo 78 dice, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Qué triste, aun siendo el pueblo de Dios, no guardaron el pacto que Dios hizo con ellos, las promesas que Dios hizo con ellos. Dios espera que nosotros sí guardemos este pacto, guardemos y esperemos en Él y en sus promesas. Debemos conocer las promesas de Dios en relación a nuestra vida. En el versículo 10, en la segunda parte, también dice, ni quisieron andar en su ley. Nosotros debemos conocer la ley de Dios. Debemos saber qué es bueno y qué es malo delante de los ojos de Dios. Y de igual manera debemos mostrar eso a nuestros hijos. Ellos deben entender que Dios está airado todos los días contra el hombre inicuo, que Él odia las fornicaciones, las mentiras, las estafas, los pecados. En el versículo 56 de Salmo 78, la Biblia también dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. No guardaron los testimonios ni las declaraciones de Dios, las cosas en las que el Señor se va a poner a favor de esas cosas, sino que fueron a olvidar fácilmente. Nosotros y nuestros hijos deben saber la palabra de Dios para que no sean perversos y tampoco quebrantadores de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, porque sí hay terribles consecuencias, mis hermanas, sino que al contrario, debemos andar nosotros y nuestros hijos delante de la ley de Dios, debemos amarla, debemos meditarla en ella y debemos buscar siempre la voluntad de Dios en su palabra. Nuestros hijos deben entender que el problema es el pecado y la paga del pecado es la muerte. En el versículo 17, la Biblia dice, pero aún volvieron a pecar contra él. Y en el versículo 32, con todo esto, pecaron aún. Qué triste. Ojalá que nuestros hijos, ahora que conocen más de la palabra de Dios, de sus pactos, de sus leyes, de sus mandamientos, sus testimonios, ellos no vuelvan a pecar contra él como lo hacía el pueblo de Israel. Y en el versículo 17, la segunda parte dice, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. En el versículo 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto?
No, mis hermanas, nuestros hijos ya no deben ser rebeldes contra la voluntad de Dios, contra lo que Él manda en su palabra. En el versículo 37 dice, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce el corazón de nuestros hijos. Ojalá que sus corazones sean rectos con Él y delante de Él. En el versículo 41 la Biblia dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y en el versículo 56, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, nuevamente revelándose, nuevamente diciendo, no, Señor, yo conozco tu palabra, pero no quiero obedecerla. Voy a ser rebelde y voy a ser de oídos sordos. En el versículo 57 dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Qué triste que nuestros hijos sean así por culpa de nosotros, porque ese ha sido el testimonio que hemos estado dando. Y aquí en este versículo dice, para que nos sigan el mal ejemplo rebelde de sus padres. Y también en el versículo 21, en el versículo 30 al 31, del 33 al 34, del 59 al 64 y del 67 al 68, muestra que a pesar de que estos conocían ya, sabían la palabra de Dios, tuvieron que sufrir las consecuencias de su rebeldía y del quebrantar la palabra del Señor. Mi hermana, muestra a tus hijos, hazles conocer las obras de Dios, pero también que ellos puedan tener presente la palabra de Dios, que esa luz pueda alumbrar su vida y pueda ser su guía siempre y en toda circunstancia. Debemos saber la obra de Dios, su palabra, pero también debemos saber su persona, conocer más su persona. Nuestros hijos deben saber quién es este verdadero Dios, el único Dios y Cristo de las Escrituras, para que así puedan andar bajo su temor. Ellos deben ver que Él es santo. En el versículo 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Si Él es un Dios santo, Él pide que nosotros también vivamos una vida llena de santidad, una vida apartada solo para Él, para que Él no sea provocado con nuestras inmundicias, como dice en los versículos 40 y 41 también. Él es un Dios santo. También Él es un Dios misericordioso. En el versículo 38 dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, para que podamos entender que si realmente hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, podemos acudir a esa misericordia y saber que Él tendrá misericordia de nosotros. También deben entender que Dios es justo y también es juez. Hemos visto lo que hizo con Israel, las plagas, perdón, hemos visto lo que él hizo con Egipto, las plagas que él mandó sobre este pueblo, el cual no vivía bajo el temor de Dios. Ellos tienen que entender que Dios es un fuego consumidor, que sus ojos ven, que sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios nos está viendo, Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos. Ellos tienen que entender que con Dios no se juega, que no podemos ser hipócritas. Así era este pueblo. En el versículo 36 y 37 dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Qué triste, ¿verdad? Piensan o a veces pensamos que podemos engañar a Dios, pero no es así. Él conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos, y Él en su tiempo dará su justa retribución también.
Pero así como Él es un Dios santo, es misericordioso, es juez y también es justo, Él es paciente. En el versículo 38 y 39 dice, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Sé agradecido, mi hermana, con el Señor. Que tus hijos puedan ser agradecidos con Él también, entendiendo que Él es un Dios paciente. También es un Dios altísimo. En el versículo 17, en el versículo 35 y en el versículo 56 dicen que Él es el Altísimo, Él es el Dios supremo. Él está sobre todo, Él es el único Dios, el único Rey y Señor de nuestra vida y no debe haber otro. En el versículo 31 y 18 también dice que Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el Dios Supremo, para que no nos postremos, ni tampoco nuestros hijos se postren delante de dioses ajenos, de dioses falsos de este mundo. En el versículo 58 dice, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celos con sus imágenes de talla. Sí, Dios es un Dios celoso y Dios nos quiere a nosotros y a nuestros hijos solo para Él. No, si no vamos a ser como este pueblo que provocaron a Dios con sus imágenes y con sus lugares altos que también ellos hacían en ese tiempo. Y en el versículo 35 nos dice también que Él es refugio. Se acordaban de que Dios era su refugio. ¿A dónde más podemos correr por socorro? ¿Quién más es el que nos puede guardar y puede cuidarnos? Para no buscar en este mundo refugio o en el enemigo o tal vez en algunas personas que creemos que nos pueden ayudar, tal vez como lo hizo David cuando se fue a, a, a este rey Aquis. Pero nosotros debemos buscar solo a nuestro Dios porque en Él solo hay salvación. Y en el versículo 59 la Biblia dice, lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Debemos temer a este Dios porque Él es temible, pues Él lo ve todo. Él nos escucha y también Él se enoja contra la maldad. Y en el versículo 65 la Biblia dice, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Él es Señor y todos deben sujetarse a Él. En el versículo 70 y 71 dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Él es el buen pastor. Y la Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Ojalá nosotros podamos ser ovejas de este buen pastor y nuestros hijos también, mis hermanas, para que nuestros hijos sepan, para que sepan hacer las cosas a la manera de Dios, no como lo dice este mundo, no como ellos creen que se debe vivir o hacer las cosas para que ellos puedan saber distinguir entre lo bueno y lo malo, para que no sean ya más engañados, para que no tienten a Dios, para que no enseñen, para que más bien ellos enseñen a sus hijos las cosas del Señor, así como nosotros les enseñamos, para que ellos enseñen a sus hijos su palabra, así como nosotros se la hemos enseñado, para que ellos puedan conocer las obras del Señor, sus grandes maravillas, para que ellos sepan su persona, que es Dios santo, misericordioso,
justo, juez, paciente, altísimo, que Él es Dios, Él es refugio, que Él es temible, que Él es el Señor y que Él es el pastor también, para que sepan, para que conozcan, para que traigan más luz a su vida. Y esa luz al final les dará vida y vida eterna. En Proverbios 2:11 la Biblia dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Que sepan, mis hermanas, que conozcan más de Dios, su obra, su persona, su palabra. Es la mejor herencia que tú puedes dejar a ellos. Mis hermanas, nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite.